Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde y como les hemos comentado al principio del programa, hoy queremos conocer un interesante estudio, una investigación liderada por la Universidad Autónoma de Madrid que ha identificado y sobre todo un estilo de afrontamiento asociado a una mejor respuesta psicológica ante la adversidad. Estamos hablando de los resultados que muestran que este tipo de afrontamiento no solamente se observa, sino que también puede fortalecerse mediante intervenciones psicológicas. Vamos a comenzar con Roberto Mediavilla, que es el investigador que ha estado al frente de este estudio. Él es investigador postdoctoral del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, CiberSam, y también profesor en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Roberto Mediavilla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, François, encantado de saludarte. Bienvenido. Como decimos, un tema interesante, porque además yo creo que últimamente se está hablando mucho de resiliencia, posiblemente a partir de la pandemia, resiliencia en varios aspectos, pero también sobre todo en la parte psicológica. Lo primero, queremos conocer este estudio, del que te damos la enhorabuena. ¿En qué ha consistido? Pues dices bien en que se está escuchando hablar mucho de resiliencia y no siempre bien, ¿no? O sea que por eso es importante a veces traer, y te agradezco mucho que puedas dar voz a científicos que nos dedicamos a esto. El estudio lo has explicado muy bien. En realidad nosotros lo hicimos en colaboración con un grupo de Alemania, donde yo estuve un tiempo haciendo una estancia, y básicamente lo que buscábamos era probar una hipótesis, que era la hipótesis de este grupo de trabajo. Y era que la resiliencia psicológica se podía mejorar, y se podía mejorar a través de intervenciones psicológicas, y que además esa mejoría estaría mediada por un factor clave de resiliencia, que es el estilo de afrontamiento positivo. Para ello nosotros combinamos 3 estudios diferentes de Alemania y España. Yo lideré el tercero de ellos, el estudio en España. Y la verdad que los resultados salieron, pues bueno, impecables. Uh-huh. Con lo cual es una colaboración entre varias instituciones, y ahí decimos incluso que hay 2 estudios alemanes y el vuestro, ¿no? Que habéis hecho desde la universidad. Eso es. La institución alemana que coordina este estudio con nosotros es el Instituto Leibniz para el estudio de la resiliencia. Uh-huh. Y es una institución que se dedica específicamente a este trabajo. Uh-huh. Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes a los ciudadanos, porque a lo mejor, aunque lo hayan escuchado en medios de comunicación, no conocen exactamente qué es la resiliencia, ¿no? Y sobre todo qué papel puede tener para poderse enfrentar a una situación problemática, a una adversidad en el futuro. ¿Qué sería exactamente? Y esto es muy importante. Cuando hablamos de resiliencia, la verdad que hablamos de muchas cosas y la mayoría de veces, como te decía antes, mal. La resiliencia, por un lado, es una respuesta. O como definimos en este grupo de trabajo, es un modo de reaccionar ante la adversidad con buena salud mental. Es decir, ante un acontecimiento estresante, nosotros reaccionamos manteniendo o incluso mejorando o no viendo muy disminuida nuestra salud mental. Por otro lado, muchas veces cuando hablamos de resiliencia, hablamos también de factores de resiliencia, de elementos que nosotros tenemos en nuestro haber que nos pueden hacer reaccionar con mejor salud mental ante la adversidad. Uno de esos elementos es, por ejemplo, un determinado estilo de afrontamiento. Hay personas que se ha visto que ante la adversidad suelen tener una tendencia un poquito más optimista, más positiva. Quizá a veces se tomen la adversidad como un reto, más que como un desafío, más que como una losa que cae sobre ellos, y parece ser que este estilo de afrontamiento pues podría facilitar que ante la adversidad reaccionemos con mejor salud mental. Uh-huh. Yo creo que hay una pregunta clave en todo esto, que sería ¿cómo se entrena uno esta resiliencia? Que no sé si será similar en cierto modo a como cuando vas a entrenar al gimnasio o haces deporte, que uno tiene que tener constancia, ¿no?, en practicarlo, ¿o cómo es? Pues mira, lo primero es saber qué es exactamente lo que hay que entrenar, ¿no? Por eso son tan importantes las investigaciones. Igual que tú vas al gimnasio y si quieres hacer pierna, no te vas a poner a hacer mancuernas con las manos. Pues en el caso de la resiliencia pasa algo parecido. Nosotros aquí lo que hemos demostrado es que existen unas intervenciones psicológicas que además son gratuitas, son de libre acceso, están diseñadas por la Organización Mundial de la Salud y que nosotros hemos adaptado en concreto para implementarlas de modo digital, que mejoran la resiliencia, que nos hacen reaccionar con mejor salud mental ante la adversidad.
Y luego, por otro lado, nosotros hemos demostrado que además hay ese estilo de afrontamiento, ese factor de resiliencia que también va a mejorar con estas intervenciones psicológicas. Entonces, si estas intervenciones sirven, es probable que muchas otras también sirvan. Y no necesariamente las intervenciones psicológicas, probablemente también nos ayuda a mejorar la resiliencia, intervenciones físicas, el ejercicio físico, salir a pasear o incluso, ¿por qué no?, que nos suban el sueldo. Probablemente tener mejores salarios, mejores condiciones de vida nos haga mejorar la resiliencia, porque, y esto es una cuestión muy importante, muchas veces se mal habla o se mal utiliza la resiliencia, sobre todo por parte de nuestros políticos, para decir, no, parece que lo que la gente tiene que hacer es ser más resiliente. Bueno, señora, quizá, o señor, quizás si usted no sube el sueldo, no necesito ser más resiliente, ¿no? Y tengo mejores condiciones de vida y mejores condiciones estructurales. Entonces es importante que las políticas públicas hagan un balance entre estos dos elementos siempre, entre los determinantes más estructurales y los determinantes más psicológicos. Y en este estudio, que por cierto se ha publicado en una publicación internacional, me gustaría preguntarle si también se ha detectado por qué unas personas son más resilientes o tienen una capacidad para enfrentarse a los problemas de mejor, ¿no? Y hay otros que no, es decir, en unas mismas circunstancias, ¿no?, sociales, económicas, hay gente que a lo mejor ante un problema se hunde y hay otros que consiguen salir adelante. Y es una pregunta muy interesante. No es un estudio epidemiológico como tal, por tanto, no nos hemos centrado en hacer un mapeo, digamos, de esos factores de resiliencia o de esos perfiles, ¿no?, de personas más o menos resilientes. Lo que sí que con estos datos hemos podido probar es que, además de este estilo de afrontamiento positivo, de este optimismo que comentaba antes, hay otro factor fundamental que es el apoyo social. Las personas que refieren mayor apoyo social, mayor apoyo de sus iguales, tener redes de más calidad, tienen mayor probabilidad de responder con mejor salud mental cuando tienen un acontecimiento estresante, cuando se quedan sin trabajo, cuando se les rompe el coche, cuando tienen una pérdida significativa en su vida porque se ha muerto su madre o su padre, etcétera, ¿no? Entonces sí sabemos que el apoyo social, por ejemplo, es un factor fundamental que no garantiza, pero que hace que se responda con mayor probabilidad con resiliencia ante la adversidad. En cierto modo, lo hemos aludido antes, la pandemia también nos retó, por así decirlo, entre unas otras cuestiones que generó la pandemia, también hubo una situación en la que mucha gente ante una situación nueva tuvo que enfrentarse y también sacó lo mejor posible, aunque siempre decimos que este estudio también lo que habla es que hay que entrenar este tipo de actitudes, ¿no?, para poder salir ante una situación como esta mejor, ¿no?, de lo que se iba a ocurrir si no lo hubiéramos hecho. Desde luego, la pandemia lo que hizo fue que nos privó de una gran cantidad de factores de resiliencia. Pues esto que te comentaba antes del apoyo social, por ejemplo, cuando estábamos todos confinados, recuerda lo difícil que era establecer vínculos significativos, y lo intentábamos, y tomábamos Coca-Colas por Zoom y hacíamos cosas que intentábamos que se pareciesen a lo de antes, pero que en realidad pues no lo eran, no terminaban de serlo. Entonces la pandemia nos privó de todos estos factores de resiliencia y nos obligó a ser ingeniosos. Y cuánta gente hizo pan, o cuánta gente se puso a hacer manualidades en casa, etcétera. Muchos de estos elementos seguramente nos sirvieron para darnos cuenta de que teníamos un mayor arsenal de factores de resiliencia de los que creíamos tener antes del confinamiento, ¿no? Y quizá, ojalá, pues mucha gente ahora los haya añadido a su caja de herramientas, ¿no?, del buen funcionamiento psicológico. La pandemia ha enseñado mucho de esto, y de hecho, déjame apuntar que las intervenciones psicológicas que utilizábamos en este estudio, precisamente las tuvimos que utilizar en formato online, porque este estudio se empezó a financiar por parte de la Comisión Europea durante la pandemia de COVID-19. Se recibió la financiación a finales del año 2020. Entonces, estas intervenciones de la Organización Mundial de la Salud no podían ser implementadas tal y como estaban diseñadas, en grupo, en una sala, etcétera. Entonces, nosotros el primer trabajo que tuvimos que hacer fue adaptarlas para convertirlas en intervenciones digitales, ¿no?, y poder implementarlas en situaciones de confinamiento.
Bueno, pues lo importante que hemos, gracias a ese estudio, poder tener contacto con esa resiliencia positiva psicológica que nos permitirá enfrentarnos, y sobre todo hemos descubierto, hablando con Roberto Mediavilla, investigador de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid, que se puede entrenar y que no estaría mal pensárselo y sobre todo aplicarlo en la vida diaria para poder presentarse o mejor actuar ante una situación de adversidad. Muchas gracias por esta conversación y enhorabuena por este estudio de nuevo. Gracias a vosotros por el Hasta la espacio. próxima.